Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio tomado de Lucas, capítulo 6, versículo 36 y siguientes. Quizás no hay texto bíblico que refleje mejor el corazón compasivo, tiernísimo y bondadoso de Jesucristo que el presente Evangelio de San Lucas. De hecho, este evangelista médico sensible al tema de la oración, de la caridad, del amor por los pobres, sensible al tema de la influencia o la acción del Espíritu Santo en la vida personal, nos muestra un compendio de palabras que es difícil explicitar más allá de lo que ellas contienen. En 5 sencillas exhortaciones, cargadas de una ternura infinita, de una bondad sin límites, Jesús nos invita a renovar nuestro corazón, a vivir el auténtico espíritu evangélico y en el fondo a imitar su caridad y su bondad que no conoce de fronteras. Una primera exhortación es clara: seamos compasivos, como nuestro Padre Dios es compasivo. Es la invitación a tener un corazón abierto al sufrimiento, a las necesidades de los demás. Una segunda exhortación: no juzguemos a nadie. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce el corazón de nadie. Nadie sabe las batallas que hay en nuestra alma interior. No juzguemos para no ser juzgados por los demás y no ser tampoco juzgados por Dios. Una tercera exhortación que nos lanza el evangelista en el Evangelio de hoy: no condenemos a nadie. No nos toca a nosotros ser jueces de los demás. Quizás es deporte olímpico juzgar y condenar a los otros. Quizás es el pecado más recurrente, sentirnos con fruición, con satisfacción, señores de la vida de los demás y decir en qué se han equivocado, en qué han fallado. Hoy, en esa tercera exhortación, nos invita Lucas: no condenemos para no ser condenados. Siguiendo la línea de otros evangelios en días precedentes, Lucas nos dice: perdonemos y seremos perdonados. La verdad es que en el Padre Nuestro no puede ser más explícita esta afirmación: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es casi una exigencia para recibir el perdón de Dios que nosotros nos abramos a perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros semejantes. Una quinta exhortación es a la generosidad. Dad y se os dará. Demos para recibir. La ley universal de la retribución no es solamente para castigos. La ley universal de la retribución es también para la generosidad que hayamos practicado, que hayamos ofrecido a nuestros semejantes. Al final, después de estas 5 exhortaciones: 1. Ser compasivos. 2. No juzgar. 3. No condenar. 4. Perdonar. 5. Dar a los demás con generosidad. Se nos hace una seria advertencia: la medida que usemos con los demás se usará también con nosotros. Si fuimos generosos con la vida y los otros serán generosos con cada uno. Si fuimos mezquinos y duros con los demás nos aplicarán la misma medida. A veces pienso en algunos adultos mayores que me dicen con dolor: Padre, ¿por qué terminé tan solo, tan aislado en la vida? Y cuando uno en silencio medita lo que ha sido la existencia de esta persona, a veces piensa: ha cosechado tristemente lo que ha sembrado en su vida. Pidámosle al buen Dios
ser buenos sembradores para cosechar abundantemente. En esta misma línea, nos dice el profeta Daniel en la primera lectura de hoy, que hemos pecado contra Dios, pero que nos confiamos a Él, que es compasivo y es capaz de perdonar. Igualmente, siguiendo este mismo pensamiento, porque la liturgia siempre tiene armonía, primera lectura, evangelio y salmo responsorial, el salmo de hoy es una aclamación, es un grito desde el corazón. Señor Dios, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros antepasados. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, te decimos como el salmista, no nos trates como merecen nuestros pecados. Míranos con misericordia y compasión. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar,
ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame. Espíritu Santo en la vida personal nos muestra un compendio de palabras que es difícil explicitar más allá de lo que ellas contienen, en 5 sencillas exhortaciones, cargadas de una ternura infinita, de una bondad sin límites. Jesús nos invita a renovar nuestro corazón, a vivir el auténtico espíritu evangélico y en el fondo a imitar su caridad y su bondad que no conoce de fronteras. Una primera exhortación es clara: seamos compasivos, como nuestro Padre Dios es compasivo. Es la invitación a tener un corazón abierto al sufrimiento, a las necesidades de los demás. Una segunda exhortación: no juzguemos a nadie. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce el corazón de nadie. Nadie sabe las batallas que hay en nuestra alma interior. No juzguemos para no ser juzgados por los demás y no ser tampoco juzgados por Dios. Una tercera exhortación que nos lanza el evangelista en el Evangelio de hoy: no condenemos a nadie. No nos toca a nosotros ser jueces de los demás. Quizás es deporte olímpico juzgar y condenar a los otros. Quizás es el pecado más recurrente, sentirnos con fruición, con satisfacción, señores de la vida de los demás y decir en qué se han equivocado, en qué han fallado. Hoy, en esa tercera exhortación, nos invita Lucas: no condenemos para no ser condenados. Siguiendo la línea de otros evangelios en días precedentes, Lucas nos dice: perdonemos y seremos perdonados. La verdad es que en el Padre Nuestro no puede ser más explícita esta afirmación: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es casi una exigencia para recibir el perdón de Dios que nosotros nos abramos a perdonar las ofensas que hemos recibido de nuestros semejantes. Una quinta exhortación es a la generosidad. Dad y se os dará. Demos para recibir. La ley universal de la retribución no es solamente para castigos. La ley universal de la retribución es también para la generosidad que hayamos practicado, que hayamos ofrecido. Este mismo pensamiento, porque la liturgia siempre tiene armonía, primera lectura, evangelio y salmo responsorial. El salmo de hoy es una aclamación, es un grito desde el corazón: Señor Dios, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros antepasados. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, te decimos como el salmista:
no nos trates como merecen nuestros pecados, míranos con misericordia y compasión. Amén. A nuestros semejantes. Al final, después de estas 5 exhortaciones: 1. Ser compasivos. 2. No juzgar. 3. No condenar. 4. Perdonar. 5. Dar a los demás con generosidad. Se nos hace una seria advertencia. La medida que usemos con los demás se usará también con nosotros. Si fuimos generosos con la vida y los otros serán generosos con cada uno. Si fuimos mezquinos y duros con los demás nos aplicarán la misma medida. A veces pienso en algunos adultos mayores que me dicen con dolor: Padre, ¿por qué terminé tan solo, tan aislado en la vida? Y cuando uno en silencio medita lo que ha sido la existencia de esta persona, a veces piensa: ha cosechado tristemente lo que ha sembrado en su vida. Pidámosle al buen Dios ser buenos sembradores para cosechar abundantemente. En esta misma línea, nos dice el profeta Daniel en la primera lectura de hoy que hemos pecado contra Dios, pero que nos confiamos a Él, que es compasivo y es capaz de perdonar. Igualmente, siguiendo este Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio tomado de Lucas, capítulo 6, versículo 36 y siguientes. Quizás no hay texto bíblico que refleje mejor el corazón compasivo, tiernísimo y bondadoso de Jesucristo que el presente Evangelio de San Lucas. De hecho, este evangelista médico sensible al tema de la oración, de la caridad, del amor por los pobres, sensible al tema de la influencia o la acción del Espíritu